Hace un tiempo, cuando este canal era muy joven, como agradecimiento a llegar a los 100 suscriptores, publiqué un video de relatos tenebrosos de panteones. Y creo que es justo retomar ese tema y contar otros relatos que se cuentan sobre los cementerios. Así que ¿por qué no comenzamos con Cuentos Macabros de Panteones, volumen 2? Los panteones son lugares donde mil cosas pueden pasar. Como lo mencioné en el video pasado, soy un fiero creyente que en los panteones pueden llegar a asustar. Aunque muchos juren que no. No hace mucho me dieron una razón muy válida del por qué no se registran los sucesos paranormales en los panteones. Y tan sencillo como las normas establecidas para la protección y conservación de los camposantos. En pocas palabras, el prohibimiento de la permanencia en un camposanto en un horario fuera del establecido. Esto dictado por la administración. Este es otro argumento que agregar a los ya mencionados en el video anterior. Pero bueno, sin más demora, vamos con los relatos. Se dice que en los años 40 ocurrieron estos hechos. La leyenda se conoce gracias al último velador del Panteón de Belén en Guadalajara, el señor Gabriel, que a su vez la escuchó de labios de sus protagonistas, el que le precedió en su cargo del cementerio. Una noche mientras el velador esperaba que dieran la hora de salida para marcharse a descansar, vio pasar a una persona muy elegante vestida de negro que salió de la cripta familiar de los Arevalo. El vigilante se levantó de inmediato de su lugar y fue tras esa persona para pedirle que se retirara, pues ya no eran horas para estar en el cementerio. Sorpresivamente, no lo encontró por ninguna parte. Días después, ese hombre volvió a aparecerse en el mismo sitio. El encargado de cuidar del cementerio tenía dudas de quién podría tratarse, si de un fantasma o bien de algún familiar de los Arevalo, que tenían fama de ser agresivos y peligrosos, así que prefirió mantenerse a distancia. Esto se repitió en varias ocasiones hasta que el velador no se resistió más y se animó a confrontarlo. Lo vio caminar hacia la cripta de los Arevalo y se dio cuenta que se detenía en la entrada, pero dando la espalda. El velador llegó y le preguntó sobre su identidad. En ese momento, el Catrín se volteó y no respondió nada, solo le sonrió. El hombre al verlo quedó aterrado, pues aseguró que vio al diablo y salió corriendo. De la impresión tan fuerte que recibió, dicen que murió a los pocos meses. Se dice que el Catrín no era en realidad el diablo, sino un miembro de la familia Arevalo. En vida, fue un jugador empedernido de las cartas en las cantinas de mala muerte. Era tanta su obsesión por el juego que en una ocasión apostó hasta lo que no debía. Las propiedades de la familia, desafortunadamente, las perdió. Cuando llegó a su casa para dar la terrible noticia, comenzó a sentir mucho miedo, pues sabía que su padre lo mataría. Así que en medio de la angustia, fue tentado por el diablo. La habitación dicen que se iluminó por una extraña y bella luz. Se materializó una mano que se posó sobre el hombro derecho y le dijo: no voltees, soy el diablo y estoy dispuesto a ayudarte. El señor de las tinieblas le dijo que él podría regresarle sus propiedades, pero que a cambio tenía que darle su alma cuando él quisiera. El joven Catrín aceptó encantado. Recuperó las posesiones y se volvió más temerario, pues sabía que tenía un pacto con Satanás, y supo entonces, erróneamente, que nada malo podía sucederle. El Catrín regresó a jugar y de nuevo a cuenta se vio involucrado en problemas con los demás apostadores. Uno de estos sacó un arma, le apuntó al corazón y el Catrín, de forma retadora, le invitó a disparar, creyendo que nada le pasaría. Pero estaba equivocado. La bala dio justo en el corazón, arrebatándole la vida. Fue entonces cuando el diablo se apareció y reclamó lo que era suyo. Una persona muy insensata, al pensar que era completamente inmune,
simplemente por tener un pacto con el diablo. La siguiente historia también es del mismo panteón, el Panteón de Belén de Guadalajara, pero esta vez hablan sobre un ahorcado. Se dice que a principios del siglo XIX vivió un joven llamado Santiago, de aproximadamente 25 años de edad, quien se encontraba internado en el Hospital Civil de Guadalajara porque padecía cáncer en el estómago. Su estado de salud empeoraba y los dolores que sentía eran cada vez más fuertes. Santiago no se resignó más y decidió poner fin a su sufrimiento. Desde su habitación se veía un árbol grande con ramas gruesas, perfecto para amarrar en él una soga y ahorcarse. El joven tomó la soga que sostenía una cortina y saltó hacia la huerta del hospital, precisamente hoy en día el Panteón de Belén. Se acercó al árbol, amarró la cuerda en una de las ramas y simplemente se ahorcó. A partir de ese incidente, arriba de las ventanas de la que fue la habitación de Santiago, se observaba lo que parecía ser la silueta de un hombre ahorcado. Algunos dicen que es la impresión que dejó Santiago al momento de morir, otros que se trata simplemente de una ilusión óptica. Justo debajo de la ventana, que muchos han observado, a unos cuantos metros se ve el tronco del árbol donde Santiago se colgó y que años más tarde se decidió talar. Ignoro el porqué. Pero bueno, cambiemos ahora de locación. Dejamos Guadalajara para ir a San Luis Potosí, al cementerio del Saucito. Hay una historia que habla de una misa macabra dentro de este panteón. Se dice que fue en el segundo tercio del siglo XVI, cuando llegó de Europa a la Nueva España don Rodrigo de Quevedo. Don Rodrigo de Quevedo y Coronado, descendiente de Hernán Cortés, por lo cual fue recibido con muchos honores. Tenía una posición privilegiada, aunque nadie sabía con certeza cuál era su encomienda, pues además de tener cédula real que le convertía prácticamente en intocable, se le usaba a contestar cuando se le cuestionaba sobre su misión. Don Rodrigo tenía a su mando a varios esclavos, quienes trabajaban todo el día en condiciones infrahumanas. Excavaban buscando oro, pero al no encontrarlo, él los azotaba. Él los acusaba de haraganes y de ladrones, por lo cual los castigaba azotándolos y dejándolos sin comer. Muchos murieron bajo su mando, al ver tantos atropellos por parte de Quevedo. El virrey de la Nueva España y el conde de Montalbán se comunicaron con el rey de España para informarle los actos crueles que realizaba este emisario. El rey decidió cumplir el capricho que tenía don Rodrigo. Antes de que fuera enviado a la Nueva España, inspeccionar las tierras de San Luis Potosí, donde hoy se encuentra la ciudad de San Luis Potosí. La noticia lo hizo sumamente feliz, pues sabía que ahí había oro y plata en abundancia. Cuando don Rodrigo llegó a Potosí, descubrió con desilusión que eran tierras áridas, inhóspitas, pero se consoló al saber que debajo de estas había ocultos yacimientos de oro y de plata. Sus nuevos esclavos le construyeron una casa enorme donde vigilaba que ellos trabajaran sin descanso buscando los preciados metales en los alrededores. Después de varios días en lo que los esclavos de Rodrigo buscaron afanosamente, hallaron unas piedras que brillaban como el oro. De hecho, con ellas los indigentes construían collares. Rodrigo, creyendo que por fin había dado con el precioso metal, lo envió a España, pero le dijeron que se trataba de guijarros, una piedra que no tenía ningún valor. Don Rodrigo comenzó a desesperarse y sintió que el tiempo se le estaba acabando, pues de España llegaron dos hermanos, Juan y Pablo de la Rosa, jóvenes que al igual que él buscaban oro. Don Rodrigo les dio alojamiento en su casa con el fin de tenerlos vigilados, pues no quería que ellos lo hallaran primero y no le informaran. Buscaron por semana en una mina con más de 200 indígenas a su disposición. Los esclavos excavaron en lo más profundo que pudieron, pero no encontraron nada. Los hermanos designados
de que habían fracasado, le informaron de esto a don Rodrigo. Él no tomó con agrado la noticia y les pidió a los hermanos que regresaran a la mina para ver cuánto más habían excavado los esclavos. Ellos le obedecieron. En ese momento, un trastornado Rodrigo le pidió a dos de sus más fieles capataces que desvigaran un canal de agua hacia la entrada de la mina. Ellos obedecieron por temor a que los matara. Cientos de litros de agua entraron a la mina en segundos, y a los pocos minutos comenzaron a escucharse los gritos de desesperación de aquellos hombres que trataban de salvar sus vidas. Al no escuchar más gritos, don Rodrigo se retiró a su casa, en donde se encerró todo el día. No pasó mucho tiempo para que las almas de esas personas comenzaran a atormentarlo, pues don Rodrigo las veía dentro de su casa como espectros reclamándoles que por su avaricia ellos habían muerto. De día y de noche, don Rodrigo era atormentado con esas presencias fantasmales. También en sus sueños, los reclamos eran de ese tipo. Cierta noche, se le apareció San Luis Rey, santo patrono de San Luis Potosí, quien le mostró una nutrida procesión fantasmal conformada por las almas de 200 personas que había matado, ahogándolas. Don Rodrigo se horrorizó al ver a los esclavos de los hermanos de la Rosa como espectros que le recriminaban sus actos. Rodrigo les pedía clemencia a estas almas. Decía estar arrepentido por sus actos y les pedía perdón y perdón a Dios. De esta forma las visiones de los espectros desaparecieron sutilmente. Al día siguiente, don Rodrigo tuvo un cambio radical en su vida. Se dispuso a ayudar a la gente más pobre. Entregaba, de forma irónica, monedas de oro a los más necesitados del pueblo. Incluso buscaba a los pordioseros para curarles sus heridas. Se desgarró su ropa fina y la usaba como vendas. Esto demostraba el enorme arrepentimiento que sentía y el miedo que tenía de ir al infierno cuando muriera. Por esos días llegó a ese lugar un fraile franciscano llamado Fray Benito de Guzmán, el cual tenía fama de santo. Don Rodrigo lo buscó con desesperación para que éste le confesara y le perdonara sus pecados. El fraile le impuso 12 penitencias, no se sabe cuáles fueron, y además le dijo que cuando muriera debían oficiarle una misa de cuerpo presente. A partir de ese encuentro con el fraile, don Rodrigo llevó una vida ejemplar. Aquellos que no conocían su pasado, les hubiera sido difícil imaginarse que ese hombre había sido el causante de tantas muertes. Don Rodrigo falleció 24 años después de su confesión con Fray Benedicto. Su única familia, doña Soledad García Coronado, fue la encargada de abrir su testamento, en donde solicitaba la presencia de alguna persona para que le acompañara a su funeral, pero todas ya estaban muertas. Doña Soledad incluso viajó a la Ciudad de México para pedirle a la hija de don Juan de la Rosa que por favor acudiera a la misa, pero ella se negó rotundamente. La misa se celebró, pero ninguna de las personas nombradas en el testamento estuvo en la misa. 3 años después de la muerte de don Rodrigo, ocurrió un hecho inexplicable y al mismo tiempo macabro. Una noche, mientras doña Soledad rezaba por el eterno descanso de su pariente, escuchó afuera de su casa cantos funerarios. Esto llamó poderosamente su atención y se asomó por la ventana para ver qué sucedía. No podía creer lo que estaba viendo. Se trataba de una procesión fantasmal. Entre los espectros logró distinguir a algunas personas que conoció en vida, pues fueron amigos de don Rodrigo. Doña Soledad salió de su casa y siguió la procesión fantasmal que se dirigió al panteón de El Saucito. Adentro, la mujer observó, gracias a la luz de la luna llena, que estas ánimas estaban montando guardia a don Rodrigo, quien estaba tendido sobre una lápida. Ella se espantó con lo que vio y regresó a su casa corriendo, agradecida con Dios, porque al fin don Rodrigo podía descansar en paz. Pero eso no era así, pues 100 años después, en 1909, se repitió el proceso y vio Consuelo Méndez, viuda de Hinojosa. Ella lo afirmó al sacerdote Antonio
creo que Cabañas, quien conocía la historia. Incluso el clérigo le dijo que faltaban 2 procesiones más. Esas peregrinaciones se realizan cada 100 años, así que debió de verse una en el 2009, mas no existió ningún reporte, o bien el que fue testigo ha preferido guardar silencio. La última ocurriría en el año 2109, así que las futuras generaciones que vean este video deberán de estar atentas por si acaso logran ver la última peregrinación fantasmal en honor a don Rodrigo de Quevedo, con la cual por fin podría descansar en paz. Y esperemos que en verdad alguien pueda confirmar si vio algo en el año del 2009. Bien, ahora seguiremos con otro relato. Este es el de Juan del Jarro. Este personaje nació en Matehuala, San Luis Potosí, y murió el 8 de noviembre de 1855, a la edad de 53 años. En su tumba aparece un epitafio que reza: al gran bienhechor de los humildes, Juan de Dios Asios, Juan del Jarro. ¿Quién fue Juan del Jarro? ¿Por qué existe una leyenda en torno a su persona? Bueno, Juan de Dios no era un hombre adinerado o importante en San Luis Potosí. Todo lo contrario, era una persona humilde, pobre, vestía ropas arandosas. La gente que no lo conocía le daba la vuelta por el aspecto tan deplorable en el que andaba. A pesar de tan pintoresca imagen, él usaba sombrero de copa, pero de las mismas características que su aspecto. Juan de Dios tenía el don de predecir el futuro. El monte de Juan del Jarro, o el sobrenombre de Juan de Jarro, se lo ganó porque siempre cargaba un jarro en el cual echaba la comida que la gente le regalaba y que iba a dar a manos de los más necesitados. Algunos cronistas potosinos aseguran que dicho jarro era en realidad una especie de olla de lámina. Además, llevaba una cantinflora para saciar su sed, pues se dice que recorría todo San Luis Potosí en su labor altruista. La comida que juntaba, el poco dinero y la ropa que también recibía, lo compartía con los pobres. Algunas personas le decían: tú estás más pobre que la gente que ayudas. Él solo se concentraba en esbozar una sonrisa. Gracias a sus acciones benevolentes, fue ganándose la simpatía de la gente, que sabiendo de sus buenas obras, le ayudaban con su caridad. La leyenda de Juan del Jarro inició cuando predijo la trágica muerte del sacerdote Jerónimo Buendía. Y no porque se la deseara, sino porque el cura, sabiendo su don de clarividencia, le pidió que fuera a vivir con él para que le advirtiera de algún peligro que pudiera presentársele. El sacerdote estaba por realizar un viaje, de su regreso echaría a andar unos negocios. Necesitaba toda la ayuda posible. Juan del Jarro rechazó la oferta del padre Jerónimo, y lo hizo por la sencilla razón de que de irse a vivir con él, no podía seguir ayudando a la gente más necesitada de San Luis. Además, le advirtió al padre que dicho viaje jamás lo realizara, pues en 3 días él estaría ante la presencia de Dios. El padre no creyó lo que escuchó. ¿Cómo crees si estoy lleno de salud?, le dijo. En esta ocasión sí te equivocas en tus predicciones. Pasaron los días, y lo dicho por Juan del Barro se hizo realidad. El sacerdote, al estar podando el jardín, accidentalmente se pinchó uno de sus dedos y le vino el mal del arco, ocasionado por el estiércol que sirve de abono. Esas predicciones, Juan del Jarro se las hacía a todas las personas sin importar la clase social o a qué se dedicaran. En una ocasión, un albañil que estaba arriba de un andamio vio pasar a Juan y le preguntó en son de burla cuándo moriría, pues quería hacerle un testamento para dejarle toda su fortuna. Juan del Jarro le respondió que ya no tendría tiempo de hacerlo, pues estaba agonizando. El albañil se burló del comentario y siguió trabajando, pero a los pocos minutos se tropezó con un ladrillo que tenía cerca
y cayó del andamio, matándose. Pero Juan del Jarro no solo predecía el futuro, sino que también tenía dotes de curandero. En cierta ocasión, se topó con unos soldados que estaban bajo el mando del general Vidaurre. Estos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, pues pronto saldrían a combatir a los mochos, y quisieron darse valor. En cuanto lo vieron, se acercaron a él, y uno de los uniformados le preguntó de forma grosera que si él sabía quién iba a ganar la guerra. ¡Ay tú! ¡Sí tú, pordiosero! ¿Verdad que nosotros venceremos a nuestros enemigos? Juan del Jarro pudo contestar que sí para complacerlos, pero les habló con la verdad. Les dijo que en unos días más, a 20 leguas de ahí, ellos se enfrentarían a los mochos y serían derrotados. La respuesta no le agradó a los soldados y le propiciaron una verdadera golpiza. Días después, la justicia divina vengó al profeta Juan, pues efectivamente en el lugar llamado el puerto de Carretas, los soldados fueron derrotados y solo sobrevivió uno de estos. El soldado regresó a la ciudad, pero vestido de civil. Quería disculparse con Juan del Jarro por haberlo golpeado al decir la verdad. Tenía una herida que ya empezaba a infectarse. En cuanto el soldado vio a Juan, le pidió que lo perdonara. Por su parte, el clarividente potosino le dijo: te perdoné desde hace 3 días, porque sabía que me estabas buscando, y ya que te sanaste del alma, dejé que te sane el cuerpo. Juan del Jarro arrancó unas plantas que había cerca, las molió con sus manos y las untó en las heridas infectadas. Y ocurrió un auténtico milagro, pues las heridas se cerraron completamente. Continuando con la serie de predicciones que hizo a la gente de San Luis Potosí este personaje, encontramos otras donde una dama fue la desafortunada. Esa mujer era muy aristocrática, llamada Nini Berlanga. Ella contraría matrimonio con David de la Peña, un hombre rico. En 2 días se celebraría la ceremonia y toda la ciudad estaba pendiente de la misa, pues solo los de buena posición económica asistirían a la boda. Una tarde, mientras Nini estaba asomándose a la calle por una de las ventanas, vio pasar a Juan del Jarro y quiso divertirse un poco preguntando cuándo se casaría. «Tú nunca te casarás», le contestó él. La respuesta no le agradó mucho a Nini, pero a pesar de esto, le arrojó una moneda de oro y se metió a su casa ese mismo día. Pero en la noche, el prometido de Nini estaba celebrando con sus amigos su próxima boda. Entre copa y copas, uno de los asistentes, llamado Tirso Grande, hizo un comentario subido de tono sobre la prometida de David. Este no soportó que ofendieran a su prometida y lo retó a un duelo, pero Tirso tenía una excelente puntería y salió vencedor. De esta manera, lo pronosticado a Nini se hizo realidad. Por todo lo anterior, pareciera que Juan del Jarro solo predecía calamidades, muertes, pero no era así. También les echaba buena suerte a aquellos que lo admiraban y respetaban. Anselmo García es la prueba de esto. En varias ocasiones Juan del Jarro visitó la prisión y en una de estas uno de los reos se le acercó y le pidió que lo ayudara. «Yo sí creo en tus predicciones», le dijo el prisionero, «y seguramente sabes que estoy aquí injustamente. Mi poderoso patrón me acusó de robarle unas joyas con brillantes, esmeraldas, rubíes. Llevo 2 años preso y no soporto la idea de tener a mi familia abandonada. Ayúdame a salir. Habla con mi patrón. Él te tiene cierta consideración. Dile que yo soy inocente». Al verlo a los ojos, Juan supo que este hombre hablaba con la verdad y entonces le dijo: «Yo te aseguro que en 3 días estarás libre. Se demostrará tu inocencia». El clarividente fue a ver al patrón de ese hombre, al señor Gabriel Espinosa. En concreto, Juan le dijo que tenía a un hombre en la cárcel injustamente, que el hombre no había robado sus joyas. Gabriel le dijo que no le dolía tanto el robo de las joyas, que en verdad eran muy valiosas, sino el haber perdido a un buen empleado y para que esto sirviera de ejemplo a los demás.
había decidido dejarlo ahí para siempre. Pero él no lo hizo, insistió Juan del Jarro. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso?, preguntó don Gabriel. Bueno, porque usted le regaló un traje muy lujoso a Anselmo, pero al sentir que dicha prenda era excesiva para él, decidió guardarla en un baúl. ¿Y qué tiene que ver esto con el robo de las joyas?, preguntó don Gabriel. Muy fácil. Que dentro usted guardó las joyas y lo olvidó ahí, contestó Juan. Juan del Jarro, un día antes, había ido a la casa de Anselmo y le pidió el traje que probaría la inocencia. Se lo entregó a don Gabriel y cuando éste buscó en las bolsas, encontró las joyas que creía robadas. Don Gabriel sintió vergüenza y alegría por haber descubierto que su empleado, Anselmo, siempre había sido inocente. Así que fue de inmediato a la prisión y pidió que lo dejaran libre. De Juan del Jarro existen más experiencias, pero cerraremos con la siguiente. En el mes de enero, del que se desconoce el año, Juan visitó a un humilde hombre llamado Anacleto Elizalde. Hacía mucho frío y Anacleto, en un acto de generosidad, lo invitó a pasar. Tengo algo de cenar y el fuego está encendido. Pásale. Juan del Jarro aceptó con gusto la invitación. Comió con Anacleto y su familia, compuesta por su esposa y 2 hijos. Cuando la cena terminó, Juan le pidió a su anfitrión que le diera dinero para los pobres de Montecillo. No te burles de mí, dijo Anacleto. Si soy tan pobre como las personas que pretendes ayudar, hoy hubo un poco de comida extra que te ofrecí de corazón. Juan del Jarro en ningún momento se burló de la condición pobre en el que vivía Anacleto, solo que él había pronosticado que la vida de Anacleto daría un giro inesperado. Dentro de unos días tendrás mucho más dinero, más que incluso tu patrón, que te trae de barrendero, le dijo Juan del Jarro. ¿Y cómo será eso? No lo sé, pero cuando seas rico, acuérdate de ayudarme. Pues si es verdad eso que me anuncias, creo que te voy a ayudar. El tiempo pasó. Un día llegó al pueblo un hombre buscando a Anacleto Elizalde, que le tenía una sorprendente noticia. Anacleto había heredado una gran fortuna. El barrendero, sin saberlo, era hijo de un hombre muy rico que había muerto. La madre de Anacleto fue sirvienta en su hacienda y cuando estaba embarazada de este huyó porque no quería que su hijo fuese arrebatado. El hijo hacendado, cuando ya estaba agonizando, le pidió a sus empleados de confianza que buscaran a su único hijo para que éste se hiciera cargo de su hacienda, la cual estaba valuada en millones de pesos, y éste le prometió que lo haría. De esta manera se cumplió con la profecía de Juan del Jarro. Anacleto también cumplió su promesa de ayudar a los pobres del barrio de Montecillo. Juan del Jarro murió a los 53 años de edad. No tuvo ni esposa ni descendientes. La gente se cooperó para comprar un ataúd. Muchísimos potosinos fueron a despedirlo a su última morada y lo llevaron a velar a una de las tantas iglesias que hay en San Luis Potosí. Tras su muerte, algunas personas comenzaron a darle el estatus de santo, pues decían que siempre tenía algo que dar a los más necesitados. Muchas incluso se encomendaban a él cuando tenían algún problema económico o de otra índole, y se dice que Juan del Jarro, ya alma de otra vida, intercedía por ellos y los ayudaba. Historias sumamente interesantes que ya están guardadas en el archivo común de la memoria colectiva y folclórica del país. Es todo por ahora. Soy Clow. Nos veremos la semana que viene.